El mercado inmobiliario lleva varios años en cifras que no se veían desde antes de la crisis, aquella crisis de 2008 que parece tan lejana, pero que a la vez está muy cerca. El actual contexto hace que la situación comience a normalizarse de cara a 2023, pero esa normalización también puede significar que se resiente el sector. Vamos a analizar cuál es el panorama actual en la comarca de la Vega Baja del sector inmobiliario. Para ello contamos, buenas noches y bienvenidos a esta edición de Ágora. Contamos, les decía, con Ana Álvarez, es gerente de Inmo Playa Flamenca, promotora también. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y también nos acompaña Antonio Navarro, promotor inmobiliario, abogado urbanista. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y conocedor, perfecto conocedor, porque además, Antonio, estuviste aquí hace un par de años como presidente, entonces, de la Asociación Procosta, sí, de promotores de la costa. Eso es, sí. La asociación que aglutinaba a la mayor parte de las empresas promotoras de la comarca y que, por desgracia, pues con la llegada de la crisis del 2008-2010, pues la mayoría de los socios asociados de Procosta pues dejaron su actividad y, bueno, pues la asociación se vino abajo. Bueno, pero el sector está más vivo que nunca y ahora hablaremos porque la costa de la Vega Baja, la costa de la provincia, tira. Es la que tira del resto de la construcción en el interior. En este caso vamos a ceñirnos a la comarca de la Vega Baja. Hay un dato con el que me gustaría comenzar para hacer ya la primera pregunta, el primer planteamiento. La construcción en la provincia de Alicante ha experimentado una caída del 6% aproximado en el tercer trimestre de este año 2022 con respecto al mismo periodo del año pasado. Ahora hablaremos de la previsión que hay de cara a 2023, pero lo que sí me gustaría para comenzar, por ejemplo, pues Ana, para hablar de cuál es el panorama actual del sector inmobiliario, del sector de la construcción en la comarca de la Vega Baja, en la provincia de Alicante en general, pero si podemos ceñirnos a la comarca de la Vega Baja, ¿en qué situación se encuentra el sector actualmente? Desde mi punto de vista y como agente inmobiliario, te puedo decir, como decías en la introducción, que está más vivo que nunca. Estamos vendiendo sin ningún problema, gestionando compraventas y ahora mismo sin ningún problema y esperemos que siga así. Antonio, tu punto de vista de la situación que hay. Bueno, desde mi punto de vista, en los últimos meses y como consecuencia de la subida de precios, porque nos obligan los materiales y todos los componentes que tiene una vivienda de obra nueva, pues el mercado se está ralentizando. Nuestros clientes, que en su inmensa mayoría, yo diría del 90%, son extranjeros, europeos fundamentalmente, pues ellos han visto que los precios les han subido bastante en su perspectiva de inversión y pues lógicamente han sufrido un pequeño frenazo hasta que, espero yo, pues se vuelva a aceptar que los precios han subido y que pues es lo que el mercado nos está obligando. Pero yo como conclusión diría que desde la segunda mitad del quizás desde el segundo trimestre del 2022, este año, pues las ventas se están ralentizando y como consecuencia fundamentalmente de la subida de precios que los promotores hemos tenido que hacer, porque al menos en un 25% se nos han incrementado los costes. Sí, ahora hablaremos de todo ello, pero sí quería que me confirmarais en lo que yo decía antes. La costa de la comarca, la costa de la provincia, la zona costera es la que tira del sector. A ver, más respecto a la opinión, continuando un poco con el hilo que decía Antonio, yo creo que la perspectiva varía muchísimo de la zona donde estés geográficamente y te dediques a ese público en concreto. Yo tengo compañeros, por ejemplo, del interior de España que sí que han notado ese decrecimiento o esa recesión, esa disminución de las ventas. Yo, que estoy en activo y estoy en la calle, en la costa todavía no. Sí es verdad que llevamos siempre 2 meses más o menos de retraso, o sea, cuando oigo la campana sé lo que me va a venir, pero de momento en la costa y hablando de la segunda mano,
yo en la oficina no hemos notado, y en toda nuestra zona, que pertenezco a varios grupos de inmobiliarios, no he notado recesión ni disminución de ventas. Los precios han dejado de subir porque ha habido un gran aumento con respecto, por ejemplo, al 2020, principios de 2021, hablando de la segunda mano. Y es verdad que, como decías, que respecto a la obra nueva, yo creo que más que los compradores, desde mi punto de vista, que han frenado, posiblemente los que han frenado la venta son los promotores, porque han dicho, ostras, que no puedo hacer frente a los precios que había estipulado hace 2 años, una preventas, con respecto a los precios de aumento de material, por ejemplo. Entonces son los propios promotores los que están quitando promociones de la venta para reorganizar y volver al lío. Sí, mira, ha sucedido... Pero ya te digo, creo que la perspectiva puede variar, depende de dónde te dediques. Sí, hay una situación muy diferente, lo que comentas, Ana, entre la segunda mano y la obra nueva. La obra nueva no tiene más remedio que subir los precios, porque suben los precios de los materiales, y no poco, porque he dicho que fácil un 25% de media ha subido el coste de construcción, y sin embargo la segunda mano, la vivienda está construida, pues creo que se ha visto favorecida por este hecho. Al ser menos competencia la obra nueva, y ha derivado compradores que quizás por el nuevo precio de la obra nueva, pues no llegan o no quieren invertir tanto dinero en la obra nueva, y entonces se encauza más en la segunda mano. Quizás ha pasado esto, ¿no? Y entonces, pues la segunda mano, el aumento en segunda mano se puede haber visto compensado con la disminución en la obra nueva. Pero en cuanto a lo que hablábamos, ¿no? del sector que crea empleo, del sector que dinamiza la economía en cuanto a la mano de obra, pues se ha visto ralentizado, sin duda. Ya veremos cuál es la situación en el futuro, pero en este momento, lógicamente, los promotores también reaccionan y tienen que adecuar sus precios a los nuevos costes. Ha sucedido algo muy curioso, bueno, lamentablemente curioso, que el año pasado, en el 2021, el verano y el otoño, en la obra nueva, fueron muy buenos, especialmente buenos con el final de la pandemia, pues muchos compradores, potenciales compradores que estaban retenidos, salieron al mercado y hubo un aumento de ventas muy considerable. Pero justo los promotores vendieron viviendas que no estaban construidas, y que cuando han empezado a construirlas les ha pillado el aumento de los precios de los materiales. Y en la mayor parte de las promociones que ha ocurrido esto, y se ha disminuido el margen de beneficios un 20%, pues hay promociones que se están entregando ahora que el beneficio es cero o es negativo. Así es. Hay promociones que hoy se están entregando donde se está perdiendo dinero. Por este hecho significativo, por esto vuelvo a decir, lamentablemente significativo, que hubo un periodo de 6 o 8 meses donde la venta fue muy alta y se vendieron viviendas que estaban solo en proyecto, con licencias legales, pero no estaban construidas. Y cuando se ha empezado la construcción, han venido la inmensa mayoría de la subida de precios de los materiales y han provocado esta situación. Estoy absolutamente de acuerdo. Y esto ha ocurrido, pues no sé si a todos, no a se muchos. Revaloriza el precio. En ese caso no se puede tocar. Si está firmado ya el contrato. Si está firmado el contrato es muy difícil. No se puede. Es muy difícil, sí, es verdad. ¿Querías apuntar algo antes, Ana? No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que es más que centrarnos en que hay un frenazo de los compradores, es vamos, déjame que me tengo que reorganizar porque con todo esto no contaba. Y es verdad que hay muchas promociones que respecto a las primeras reservas, esas viviendas se están vendiendo a coste, o sea, sin beneficio, sí, o incluso con pérdidas. Exacto. Entonces, en la misma promoción hay un incremento considerable del precio de las viviendas de obra nueva, aún sin construir, respecto a las primeras reservas, de las últimas reservas a un sobreplano. Así es. Y por esto los potenciales clientes, el belga, que es nuestro cliente mayoritario en la zona,
pero igual pues nórdico, francés, holandés, que también los hay en un número bastante importante, pues para ellos la situación económica no ha cambiado, sus recursos siguen siendo los mismos. Si de repente ven que el precio de la vivienda le sube un 25%, pues también sus expectativas de compra se ven muy disminuidas. Y donde antes podías vender en una promoción, pues podías tardar 6 o 12 meses, o sea, 6 o 9 meses en vender, pues ahora se vende mucho más despacio, porque los clientes se lo piensan mucho más y el potencial cliente pues disminuye. Hay otro dato sobre el número de hipotecas, que ahora lo que estamos comentando, el número de hipotecas para viviendas firmadas en agosto de este año 2022 ha aumentado un 10% en comparación con el mismo mes del año pasado. En la provincia de Alicante ha alcanzado las 37.700 hipotecas firmadas. La situación ha cambiado porque ahora el tipo de interés está subiendo de forma descomunal. ¿Qué va a pasar entonces? Es que ha cambiado todo. O sea, es que respecto al periodo anterior veníamos de una pandemia y todavía con restricciones de movilidad. O sea, parece que estamos hablando de hace años, eso de que estuvimos encerrados en casa en pandemia y confinados, pero es que en 2021 teníamos todavía restricciones de movilidad, donde no podíamos viajar de un país a otro, entrábamos a la lista roja, salíamos, entrábamos. Entonces, yo cuando hablo de este tema me gusta hacerlo referencia, creo que has hecho así como una pincelada sobre una presa. Cuando tengo una presa y el agua está atascada, luego abro la presa y tengo un caudal grande de agua. Cuando se empieza a calmar ese agua que estaba contenida, empieza la normalidad. Entonces, baja. Podemos decir lo que está ahí una recesión, pero posiblemente la palabra adecuada es normalidad. Se están normalizando todos estos compradores que yo como comprador, cuando decido que voy a comprar una casa, no estoy listo para comprar hoy. Yo hoy sí empiezo a pensar que quiero comprar una casa porque he tenido un hijo más, porque me he mudado, una segunda vivienda, una segunda residencia, por la razón X. Pero hoy no estoy preparado para comprar. Si necesito financiación, empiezo todo el proceso de búsqueda, de comparación, de ahora veo una casa, no me gusta, el primo, se lo comento al cuñado, al amigo, voy al banco. Entonces, esos son meses. Entonces, durante los meses de confinamiento, de pandemia, los compradores que no podían comprar han ido madurando. Y cuando han abierto la presa, que se han acabado las restricciones o se ha empezado a normalizar la vida otra vez, esos compradores que estaban aquí retenidos y listos para comprar han salido escopetados. Entonces, ahora, bueno, pues ese flujo empieza otra vez a ser normal. Sí. Yo lo represento así. No, es así. Sí. La compra de una vivienda para muchísima gente es la inversión más importante de su vida. Así es. Y lógicamente, pues como está diciendo Ana, es algo que hay que meditar y madurar durante tiempo. Para nosotros, los que estamos en la costa, nuestros potenciales clientes, en su inmensa mayoría, son jubilados o próximos a la jubilación, que están planificando los 10, 15 o 20 años que van a disfrutar de la vida, pero jubilados, pues están planificando hacerlo en nuestra zona. Y para esto hacen la inversión, para vivir aquí y 8 o 9 meses al año, pues disfrutar de lo que aquí ofrecemos. Estos potenciales clientes maduran durante muchos años la adquisición de la vivienda, en referencia a sus conocidos, a la publicidad que le llega o porque han visitado la zona. Por diversos motivos, pues deciden venir aquí a pasar estos últimos años de su vida. Y esto es una decisión, como dice Ana, meditada. Si de repente las circunstancias cambian drásticamente, ellos tienen que aceptar y madurar la nueva situación. Entonces, pues quizás tardará un año, unos meses, ya veremos, para que la situación se normalice. Pero en este momento acabamos de subir los precios porque nos lo ha impuesto la situación y el mercado pues no está normalizado. Veremos el tiempo que tarda. Y la pregunta era si agosto 2022 tiene un incremento con respecto a agosto 2021. Obviamente que sí. Ah, sí, el número de hipotecas. Obviamente pero que sí. Con esa subida de interés que estamos viendo progresivo y que se sigue anunciando, ¿crees que esto puede hacer a alguien adelantar la compra de una vivienda?
o quizá no tiene tanta influencia. Sí, verás, como antes se ha la subida es comentado, importante, la situación del turismo residencial es muy distinta a la situación de los españoles que vivimos aquí, muy diferente. Entonces, yo puedo decir que, en mi experiencia, los extranjeros que vienen a esta zona a comprar vivienda, una inmensa mayoría no pide financiación. Algunos sí, pero la mayoría no. Y además, por su edad, pues los bancos también se retraen, ¿no? Sí, porque no si están ya jubilados. Puedo decir que yo las hipotecas, hoy por ejemplo, he participado en una compraventa donde un banco, una entidad financiera española, ha dado la hipoteca a interés fijo del 2,95. No son intereses para tener miedo. No. Ante todas las noticias que los medios de comunicación, que os gusta dar las noticias muy grandilocuentes, yo creo que no hay que tener miedo, porque los intereses, pese a todo lo que se está diciendo y todos los anuncios que el Banco Central Europeo va a subirlos, y de hecho los está subiendo, los bancos están muy tranquilos. Y vuelvo a decir, el interés fijo que ofrece una entidad bancaria española hoy es del 2,95, fijo, que podríamos decir variable porque tiene la expectativa de que va a subir. No, fijo, durante 20 años un banco lo da al 2,95. Esto es claro que están en la idea de que no van a subir mucho más. Y que la gente que necesite financiación no tiene que tener miedo. Totalmente. Yo creo no tiene que tener miedo por el tipo de los interés. títulos alarmistas, sensacionalistas, creo que hay que dejarlos aparte, ser realista y con precaución, pero siempre, no solamente ahora, con precaución, la vida tiene que seguir. Y si necesito una casa, obviamente que lo voy a meditar y voy a buscar una financiación que sea acorde a mis necesidades y sin miedo. Y sin miedo nunca. Sí. Pero tenemos un contexto también con la inflación, la guerra de Ucrania. No, esto es otra cosa, es una situación coyuntural. Esto es otra cosa. Yo creo que estamos en un momento simplemente ahora de precaución, no de miedo, sino, es verdad, o sea, el terreno está muy inseguro. Entonces, ante la inseguridad y los comentarios, y es que me han contado y es que he oído, pues es como que, ostras, ¿qué voy a hacer? No, mejor me paro. No, o sea, sí, la información está ahí, pero no toda la información es 100% veraz. Entonces, con calma, y bueno, si al final te gusta una casa que tanto si es de obra nueva como de segunda mano y reúne las condiciones para ti, está dentro de tu presupuesto y la hipoteca, bien, adelante. O sea, no los grandes altibajos que sufríamos antes ya no va a haber. O sea, no va a haber esas caídas desde mi punto de vista, no va a haber esas caídas tan drásticas ni esos subidos de precio como el 2006, que era desorbitado. ¿Hay estabilidad entonces en cuanto al precio? Creo que los movimientos son más rápidos y por ello menos dramáticos. No hay que... Sé que vende mucho más el alarmismo que el intentar suavizar y desdramatizar. Totalmente. Esto vende menos, pero yo asistí a la semana anterior a una conferencia del consejero delegado de la Caixa y venía a decir que las entidades financieras están casi mejor que nunca, están saneadas, están siendo muy prudentes en la concesión de créditos, no tienen ningún miedo en cuanto vaya a pasar con sus clientes y están abiertas a financiar a los clientes que vean son solventes para atender a los créditos. Entonces, pues desde el punto de vista del sector financiero, transmitió a los empresarios que estaban escuchándole que la situación es casi buena, o para ellos buena, que es verdad, nos adentramos en una crisis, pero en la economía la crisis es tan normal como la vida misma. La economía se autorregula mediante crisis. Ahora nos toca, parece, por todos los medios de comunicación, que estamos ya en una crisis, pero desde el punto de vista financiero no va a ser así. Yo radicaría la palabra crisis, es que la palabra crisis en sí da miedo. O sea, crisis. Asusta. Sí, es como crisis, ostras. Es verdad. O sea, yo me pongo así, crisis, ¿dónde? Ya. No, o sea,
creo que, como decías, las entidades financieras están siendo precavidas. Sí. Fin. Entonces, venimos de una gran crisis, un gran crack inmobiliario a nivel mundial. Es cierto, sí. Y entonces, para evitar eso, me parece estupendo que sean pausados, que no se firman escrituras como churros, o sea, todo calmado, todo con tiempo, lo miro bien, lo analizo, lo mando a riesgos, que es, aunque a veces se toman su tiempo, pero me parece estupendo. Porque al final es una seguridad para todos. Así que yo quitaría la palabra crisis del diccionario, porque es que no se nos ponen los pelos como puntas. Esto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de nuestro sector, de la promoción, pues las empresas promotoras están más saneadas que han estado en los últimos 15 años. La que ha sobrevivido... No hay ninguna empresa que necesite financiación para su actividad. No conozco ni una sola. Todas están comprando sus terrenos urbanos con fondos propios y la inmensa mayoría, por no decir todos, construyendo con recursos propios. No necesitan de las entidades financieras más que para cumplir la legalidad en cuanto a los avales, pero nada para su actividad diaria. Y por esto las empresas promotoras que están construyendo hoy están plenamente saneadas, superaron la crisis, que de verdad fue muy dramático, porque puede ser que el 90% no lo superase, pero las que lo han superado, pues están muy... el número de promociones ha disminuido muchísimo y el número de viviendas que contiene cada promoción también, pero las que sobreviven y su actividad la desarrollan sin ningún problema económico. Están siendo cautos también. Sí, sí. O sea, no te metes en moles... Más de lo que creo yo se ha sido nunca. Sí, pero además, una cantidad de seguridad para el cliente comprador como nunca jamás. O sea, hay un proceso protocolario que tienes que seguir que antes no. O sea, cualquier persona casi podía ponerse a poner ladrillos y ahora nada que ver. O sea, cero miedo, precaución... Y la vida sigue. Para los que nos escuchan en la comarca y los que dependan su trabajo en alguna medida del sector, pueden estar muy tranquilos, el trabajo no va a faltar. Incluso creo yo, aquellos que se atrevan a montar alguna pequeña constructora o alguna pequeña empresa de los muchos oficios que hacen falta, pueda aventurarse porque el trabajo no le va a faltar. Y más va a encontrar el problema en la falta de mano de obra que hoy existe y que podríamos hablar sobre ello, que en la falta de trabajo que ellos van a tener. Al revés, van a tener trabajo de sobra y creo que pocas veces como ahora un empresario de los que desarrollan alguna parte de la construcción, pues casi nunca como ahora van a tener la oportunidad de tener trabajo y desarrollar su actividad con plenas garantías. Y ya que lo mencionabas, Antonio o Ana, ¿por qué falta mano de obra en el sector de la construcción? ¿Qué está pasando? Mi opinión es porque no nos gusta trabajar, nos gusta ganar dinero, pero hay pocos currantes en la vida ya, ¿eh? Y las nuevas generaciones menos vienen con los TikToks y siendo youtubers y ahí poco a poco doblado el lomo, desde mi punto de vista. La construcción, la agricultura está resintiendo la mano de obra en esos sectores, en los primarios, como conocemos. Sí, yo creo que, sin negar lo que dice Ana, que es verdad, pero hay un problema profundo, que es la enseñanza, el aprendizaje, que desde la administración se torpedea el aprendizaje. Escuchamos otra cosa, que hay que fomentar la formación profesional, que hay que formar a la gente en todos estos sectores que no son universitarios, que hay que estar en la calle para ver qué es lo que hace falta, pero no es la realidad que encontramos. Cualquiera de los oficios de la construcción tiene que recurrir a extranjeros que han aprendido en su país. No hay aprendices españoles. No hay un mecanismo establecido para aprender el oficio, pero ningún oficio. Hablábamos de la titulitis, ¿no? Que había un problema en España de titulitis, que todo el mundo tenía títulos universitarios y poco más. Hablamos del fontanero, el electricista, el pintor, el albañil, el pavimentador. Estos oficios ya no se enseñan.
todas las personas cualificadas son mayores, por encima de 50 años la mayoría. Entonces no hay aprendices. Hemos roto la cadena. Hace muchos años el padre o el tío o el hermano mayor enseñaba a los que venían de abajo. Y todo aquel que creía que su camino no era el de la universidad, pues aprendía un oficio y lo aprendía desde abajo. Le enseñaba quien sabía hacerlo. Pero esto ahora no es posible. Se ha cortado el sistema de aprendizaje y no lo hemos reemplazado por ningún otro. Y hay un problema muy serio, pero muy serio, en la mano de obra cualificada, que no hay. Y tenemos que recurrir pues, a personas de otros países que tampoco están bien cualificados, pero no hay otro. Y esto sí que es un problema serio para los promotores. Y que pues cada uno tendremos nuestro modo de solucionarlo. Y podemos hablar de esto, Pedro, si tú quieres. Pero en este momento el sistema de aprendizaje no existe ningún sistema real y estamos con un problema en la construcción muy serio. No solamente en la construcción. Yo recuerdo que había salido noticias, por ejemplo, que no había mano de obra para la hostelería. Y, y tenían que cerrar bares y restaurantes porque no tenían camareros. O sea, exactamente. No sé si yo conozco gente puntual que ha tenido que cerrar su negocio porque no tenía mano de obra, no tenía trabajadores. Actualmente están desesperados buscando, en concreto, pues una tienda, un técnico, un instalador de toldos, que tuvo que cerrar su local porque no daba abasto a poder montar él. Estaba su mujer en la tienda cogiendo pedidos, presupuestos, y él decía, es que tengo trabajo de aquí a 3 meses, no puedo ir ni a presupuestar. Entonces tuvo que cerrar para que el flujo de clientes bajase y poder gestionarlo de una forma más privada o más particular. Lo mismo, pues un instalador de aire acondicionado que no puede atender a los clientes porque no hay mano de obra. Es una realidad, ¿eh? Sí. Hablabas antes, Ana, de la vivienda que se busca ahora. Decías que ya no se buscan grandes moles, has utilizado esa expresión. Y si quería preguntaros cuál es el perfil de la vivienda que ahora se busca. Lo que más se demanda, quizá la pandemia ha cambiado algunos hábitos, se buscan también espacios abiertos, libres, con grandes terrazas, más habitaciones quizá. ¿Cuál es el perfil de la vivienda que se construye actualmente o que se demanda? Volvemos otra vez desde el prisma donde trabajas o donde estás especializado, ahí tienes tu visión. Es verdad, post pandemia nos enloquecimos todos. Quiero jardín, quiero piscina, quiero terrazas, porque estábamos enclaustrados, estábamos ahogados en casa. Pero se vuelve a normalizar y al final pues buscamos otra vez pues algo que sea acorde, sobre todo a nuestras necesidades, cuántos miembros de la familia soy, cuántas habitaciones necesito y cuál es mi presupuesto, más o menos. Se está volviendo a normal. La palabra para mí es la normalización. A reajustarse, quizás. Sí, bueno, pero salimos desbocados, como los toros. Para el turismo residencial, vuelvo otra vez a las personas que nos vienen a comprar, que son la mayoría de los clientes. Que está tirando del sector. Ellos siempre han deseado una vivienda que esté abierta para poder disfrutar del clima, y no les importa que sean muchos metros, lo que quieren son amplias terrazas, lo que quieren es un pequeño jardín, lo que quieren es algo que les permita, o sea, un espacio que les permita disfrutar de los 9 meses del clima que aquí, por suerte casi divina, pues tenemos, que es el origen del turismo residencial. En mi zona estoy de forma concreta en Orihuela Costa, en Playa Flamenca. Te puedo decir que a lo mejor el 80% de las peticiones de vivienda es un apartamento o 2 dormitorios, orientación sureste, sur-suroeste, con vistas al mar o una distancia caminable hasta la playa. Sí. Eso es, vamos... la vivienda que más te demanda, sí. Es verdad. Sí. Es así. 2, 3 dormitorios, depende si son prejubilados o si tienen nietos, ahí vamos entre los 2 o los 3. Ahí va. Con piscina comunitaria. Obviamente, pero es que no se entiende, o sea, sin piscina no entra dentro. Por eso todo lo que rodea el disfrutar del clima, el clima fuera de casa. Y por esto la inmensa mayoría de las promociones se hacen con este perfil. Zonas comunes. Hace años, sobre todo en Torrevieja, pues... los políticos que pues pensaban que el ideal
que debíamos seguir era el ideal Benidorm, en donde se construía en altura y había muchos espacios entre los edificios que permitían las zonas comunes de expansión. Pero aquí no se siguió esto, por fortuna, y se construyó de acuerdo a la demanda, y por eso ha tenido el éxito que ha tenido el turismo residencial en la Costa Blanca, porque el empresario promotor ha intentado descubrir qué quiere el cliente y le producía lo que el cliente pedía, como el zapatero o el del empresario textil. Si descubres tu cliente qué producto quiere y se lo fabricas, pues tienes éxito. Y es lo que ha pasado aquí. El cliente no quiere vivir en altura, quiere vivir cerca del suelo y donde disfrutar de su terraza o de su pequeña parcela. Y por esto aquí hemos construido en la superficie, sin alturas, con edificios bajitos, y el éxito que ha tenido. Pero eso cuesta más. Cuesta más que levantar una torre de 20 cuesta pisos. más, sí, pero si tú eres capaz de ofrecer al cliente lo que el cliente quiere, pues viene y compra. En Benidorm se ha desarrollado el turismo de hotel, el turismo que también ha tenido su éxito, pero es un turismo fundamentalmente hotelero y todas las personas que sirven en este sector, ¿no? Pero no es un turismo residencial como el que tenemos aquí en la Vega Baja. De grandes periodos en el sur. de tiempo. Sí. Eso es. Yo he leído otro titular que quería también Miedo me dan los titulares. comentar. Sí, noticias en torno, en este caso, al aspecto inversor. Lo que he podido leer estos últimos días es que el sector inmobiliario tiene visos de convertirse en auténtico refugio para inversores, porque en estos momentos es un valor muy solvente ante esa incertidumbre que hay de la que hemos hablado. Entonces, lo que quería preguntaros es si invertir en ladrillo ahora es una seguridad. ¿Para quién? Para el inversor. Sí, hablamos del aspecto ese, inversor. Sí. Sí. Bueno, el mundo inmobiliario siempre ha sido un poco de refugio para el inversor, pero luego la realidad demuestra que los inversores reales no vienen a invertir en el mundo inmobiliario. Los fondos de inversión, casi ninguno pone su dinero en el mundo inmobiliario. La inmensa mayoría no lo hace. Entonces, nuestro sector inmobiliario se reduce a compradores de una única vivienda o a lo sumo 2 o 3 para alquilar, pero nada más. Entonces, realmente los fondos o los grandes inversores en este sector, al menos en el turismo residencial, yo nunca los he conocido. Yo tengo una teoría, que a lo mejor rompo aquí un poco el esquema, pero yo tengo una teoría. Depende quién sea el propietario de la vivienda o la zona donde estamos hablando, puede afectar más o menos. Y me explico. En el interior de España, de una familia trabajadora donde dependen de su sueldo. Los despiden, no pueden pagar la hipoteca. Tengo que vender mi casa o mi vivienda de segunda residencia para poder vivir y darle de comer a mis hijos. Pero en nuestra zona, entonces ese precio baja, ¿no? Para hacer una venta rápida y no pasar hambre o no pasar tanta necesidad. Quitarme un gasto fijo y limpiar un poco mi economía. En nuestra zona, si recordamos al principio, Antonio hacía referencia a que, y estoy totalmente de acuerdo, el 80% de los compradores son extranjeros, donde son prejubilados o jubilados. Entonces, donde su dinero no va a variar, su jubilación es constante, mensualmente no cambia, da igual lo que pase en el mundo, su dinerito va a entrar a su cuenta. La pensión le llega cada mes. Entonces, ellos no tienen necesidad de vender. Y esa necesidad de no vender, o esa no necesidad de vender, hace que los precios se mantengan. Hay una gran diferencia de precios, depende en qué zona estés. Entonces, si hablo de la costa, y la costa nuestra más cercana, Torrevieja, Orihuela Costa, nada tiene que ver el mismo tipo de inmueble. ¿Por qué? Porque la necesidad del propietario cambia radicalmente. Eso hace que haya una burbuja en las zonas residenciales de todo el litoral del Levante, donde los precios son más o menos estables, porque la necesidad del propietario actual no depende de la venta de la casa. Entonces, incluso muchos, cuando pasaban esos 10, 15 o 20 años y quieren volver a su país porque ya están enfermos y quieren estar cerca de la familia, ese dinero de la casa es el que le va a ayudar a vivir hasta su fallecimiento.
Entonces ni siquiera pueden malvender, porque es el dinero que tienen para pagar la residencia o para pagar sus cuidados intensivos en su país. Entonces dicen, no, yo si estoy bien, pues prefiero no vender. Pues ya venderé al año que viene, pues es que no tengo necesidad económica. Sí. No, completamente de no acuerdo, sé si me he Ana. explicado con mi teoría. Ha habido aquí una situación con el Brexit que ha roto esto. Pues es que claro, entramos en temas políticos. Sí, con el Brexit muchos ingleses decidieron volver a Inglaterra. Vender y volver. Entonces sí que hay una bajada de precios por la segunda mano de los que necesitaban vender por esta circunstancia tan extraordinaria. Sí, pero otra vez de forma alarmista. O sea, los que corrieron de uy, vendo. Pero los que fueron más precavidos dijeron, bueno, ya veré a ver lo que pasa. O los que han seguido. Aquí, claro, pues espérate que ya veré yo lo que vendido. pasa. Sí. Pues no, todo normal. Sí, al hilo de lo que decías antes, Antonio, el 80% de las inversiones inmobiliarias son por particulares, no son por grandes No son de fondos empresas. ni de inversores, Sí, no. Sí. La inmensa mayoría, al menos mi experiencia y de las empresas con las que nos relacionamos, no tienen inversores. La inmensa mayoría son particulares que compran la vivienda para disfrutarla durante los 8 o 9 meses del año que están en España y no lo hacen ni como especulación, ni para revenderlas, ni para alquilarlas. Sí. Bueno, estamos viendo que el mercado del alquiler también está por las nubes, está batiendo récord. Sí. Habrá gente que una de dos, o deje la vivienda para alquiler y se vaya a otra vivienda si tiene una segunda vivienda, o que puede incluso comprar, si se lo permite y puede, 2 viviendas y una para... Pero es que, si me lo permite, Ana, es que el mundo del alquiler tiene otros componentes. ¿Sí? Hay una inseguridad enorme, también que se multiplica por los medios de comunicación, pero la inseguridad es también real, que el propietario de una vivienda tiene miedo en alquilarla y se ponen muchos filtros para intentar minimizar el riesgo. Y entonces acceda a una vivienda de alquiler el que tiene empleo fijo, el que tiene una nómina alta, al que le conoces, el que está empleado por una empresa solvente y estable. Entonces, claro, el mundo del alquiler se ha complicado muchísimo, porque si un inquilino no te paga, te creas un problema muy serio. Y por esta razón, por la inseguridad que supone el hecho de que el inquilino no pague, pues mucha gente se retrotrae, no pone su vivienda en alquiler y, en consecuencia, por el mecanismo de la oferta y la demanda, suben los precios y, de hecho, han subido muchísimo. ¿Opinión, Ana? Mi opinión es que es de forma alarmista. ¿Cuánta gente vive de alquiler? ¿Y qué porcentaje de esa gente deja de pagar? Y además de forma malintencionada, porque a todo el mundo nos puede venir una situación donde se te complica. Pero eso es, al final, remontas y te buscas la forma y repones lo que debes. Pero, ¿qué porcentaje o sea, cuántas personas viven de alquiler? Y de ese porcentaje, ¿cuántos son malos? Pero lo que suena solamente, lo que se oye es lo malo. ¿Cuántos? Está claro. Pero nosotros tenemos un despacho de abogados. Claro, que al abogado como al médico, ¿no? Le llegan los casos malos. Claro. Le llegan los casos que tienen problemas. Pero ante la situación en la que se enfrenta un propietario cuando el inquilino no le paga, es una situación de impotencia. No puedes hacer nada más que esperar a la decisión judicial, que por desgracia es lentísima, y después pues casi rezar para que el inquilino, además de no pagarte, te respete la vivienda cuando se vaya. Y estas son circunstancias que echan para atrás al propietario que puede rentabilizar su casa que no utiliza. Pero yo creo que hay herramientas, Antonio, ¿eh? O sea, yo es que apuesto fielmente por rentabilizar los bienes. O sea, una casa cerrada pierde valor, se estropea y además te cuesta. Está claro. Y vuelvo a hacer hincapié, es que el tema del alarmismo no me gusta nada. O sea, es verdad que hay impagos, es verdad que hay malos casos, pero la gran mayoría de la gente vive de alquiler. Igual que, ¿quién deja de pagar una hipoteca? Pues sí, hay casos, pero no la gran mayoría. Casi todos pagamos. Pero tú tienes una agencia inmobiliaria. Sí. Y cuando un cliente sigo, deposita en ti la confianza y te dice, Ana, ¿me puedes alquilar la vivienda? Encantada. Tú no haces un filtro, no seleccionas a los potenciales inquilinos, o sea, y esto reduce el número de inquilinos
que tú vas a recomendar a tu cliente. Totalmente, no todos son para mí, yo no soy para todos, 100%. Por esto, más cuando tienes la responsabilidad de que el inquilino sea un buen pagador. Claro, o sea, pero una cosa es que yo se lo alquile a cualquiera, que absolutamente no, y otra cosa es que yo tenga mi casa cerrada. Pero es que aún así, o sea, vale, pues soy un propietario que tengo mi casa, que no la uso, no la estoy rentabilizando, tampoco disfrutando, pues hay herramientas, están los seguros que te aseguran el pago, valga la redundancia, o el alquiler vacacional. Pero aún los seguros que aseguran el pago hacen un filtro muy importante. Uf, es imposible, es y casi por pasarlo, esto reduce muchísimo. Y al final la demanda es muy selectiva. Total, absolutamente. Pero mucha gente necesita vivir de alquiler. Sí. Entonces tiene que estar dispuesta a pagar más si quiere tener acceso a la vivienda. Inevitablemente. Sí. Pero yo apuesto por el alquiler, ¿eh? O sea, me parece... Sí, no, sí está bien, pero es la inseguridad del propietario lo que hace subir los precios. Oye, todo esto de lo que estamos hablando hoy, quería preguntaros, ¿hay todavía pendiente una nueva ley de la vivienda? Que parece ser que sigue en el aire y que son muchos los puntos en el ordenamiento que no están todavía claros. ¿Qué puede suponer esa nueva ley de la vivienda cuando entre en vigor? ¿Qué conocimiento tenéis de ello? Antonio, como abogado, quizá... Sí. Bueno, yo tendría malas perspectivas, ¿sabes? ¿Sí? Porque realmente hay muchos asuntos que cada vez que se legisla van a peor, por desgracia. Tenemos esta mala experiencia, que es se legisla, porque el ambiente político es así, se legisla buscando unos derechos que finalmente perjudican al que se le intenta proteger. Y esta dinámica que tenemos últimamente con la normativa, pues a mí por lo menos me lleva a pensar que mejor que no la modifique. Es lo que creo yo. Cada vez que se intenta proteger, como estamos viendo, ¿no? Vamos a proteger una ley que defienda los derechos del inquilino. Maravilloso. Pero al final, el inquilino no es el propietario de la vivienda y el propietario de la vivienda, cuando no ve seguridad, no la pone en el mercado. Vamos a proteger los derechos de los consumidores y usuarios. Muy bonito, pero en relación a la financiación. Pero al final el dinero lo presta un banco. El banco sube los requisitos y donde antes cualquier pareja joven podía acceder al crédito, ahora no es así. Entonces, se intenta defender los derechos del usuario, se intenta defender los derechos del consumidor último, pero lo que produce es un efecto negativo en cuanto al proveedor de esos servicios o el proveedor de esos bienes y termina perjudicando el finalista, el usuario o el consumidor. Todo esto que ha ocurrido con las cláusulas suelo, que ha parecido tan maravilloso porque muchos se han beneficiado, y entre ellos los abogados nos hemos beneficiado de muchas demandas, pero de verdad ha producido un efecto muy negativo en la concesión de los créditos, porque ahora el mercado de la financiación de las viviendas, sobre todo a los jóvenes, está enormemente más difícil. Una pareja de gente joven, donde los dos tengan sueldo, donde el sueldo sea bastante significativo, tiene problemas para que el banco le financie tan siquiera el 60% del precio. Y esto nunca había ocurrido antes. Los bancos podían financiar a alguien que les parecía que podían pagar el crédito hasta el 90%. Y con esta situación se perjudica muchísimo el acceso a la vivienda. Entonces, al final, que parece que defendemos tanto los derechos del usuario, terminamos perjudicándoles y seriamente. Por esto yo digo, mejor que la ley no cambie, porque seguro va a ser a peor, o al menos es la experiencia.
Bueno, ya has contestado a otra de las preguntas y nos queda ya poco tiempo que pensaba hacer. Es eso, el acceso a la vivienda para la gente joven, que cada vez yo lo veo más complicado, como decías, Antonio, es más difícil que Más puedan difícil, llegar. sí. Si no trabajan los dos, no hay. No hay. No hay. Antes el cabeza No de llega. familia era capaz Pero es que ahora no hay ni cabeza de De ayudar familia. incluso a los Sí, hijos. sí, exacto. Es que no hay ni cabeza de familia. Es que la generación está cambiando. O sea, estamos cambiando la forma de vivir. No solamente el acceso a la familia. O sea, antes con 25 ya tenías una familia, hijos y estabas trabajando y ahora que con 25 pues estás estudiando, te estás saliendo del instituto, ¿qué casa te vas a comprar? Y sigues viviendo con los padres hasta los 30 y largos. O sea, estamos retrasando todo absolutamente. Entonces, cuando te vas a comprar una casa, pues es que ya no estás en los 20, ni siquiera en los 30, estás casi en los 40. Pero Ana, la conclusión, a mi modo de ver, es que llevamos muchos años empobreciendo la sociedad. Estamos empobreciéndonos absolutamente. Parece que no es verdad, pero los hechos nos indican que es así. A la gente que Las compramos personas en Mercadona, que antes podían acceder a la vivienda, a tener un coche nuevo, a iniciar un negocio, ahora no pueden. Totalmente. Y esto no tiene otro calificativo que nos empobrecemos. Pero es que también están cambiando nuestras preferencias de vida, ¿eh? O sea, porque antes, ¿qué pareja joven, recién casado, se iba de viaje? Un gran viaje, ¿eh? O sea, no, el objetivo era comprarse una casa y ahorrar y tener hijos. Y ya nos iríamos de viaje ya, si eso, a Mallorca. Pero si es que ahora todo el mundo estamos recorriendo, parecemos Willy Fogg, recorriendo el mundo. Entonces, al final, el dinero da es importancia a esto, pero a vivir, a disfrutar, ir a sí, cenar, a salir, a vivir. También es verdad que los viajes, pues ahora son mucho más baratos. Sí, es un conjunto de cosas. Sí. Es un conjunto de han bajado cosas. mucho los precios, sí. Pero al final, la vida del día a día ha subido mucho, los sueldos no han ido en consonancia con la subida de precios y con el coste de lo que es esencial para vivir y nos empobrecemos. Absolutamente. Esto es una realidad. A modo de conclusión ya, y os pregunto a ambos, panorama, perspectivas para este 2023, ¿es el momento de comprar una vivienda, siempre que las circunstancias, como decías antes, Ana, lo permitan? ¿Qué panorama veis de cara a este próximo año? Quien esté pensando en comprar una vivienda, también hablaba Antonio del mensaje tranquilizador, ¿qué visión veis? Yo creo que, como hemos hablado antes, si necesitan comprar una casa, adelante. Con cautela, pero adelante, sin miedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. O sea, ¿qué razón hay de consistencia para decir no me compro una casa? El dinero. El dinero es la única... Pero si encuentras la casa, claro. O sea, si tus circunstancias te lo permiten, adelante. Claro. No se vislumbra una subida de precios en los próximos meses ni en los próximos años. Yo creo que no va a ocurrir. Bajada de precios es imposible. Y la financiación va a estar al alcance igual dentro de unos meses o al año que viene de los que está hoy. Así que pues yo creo que el mercado inmobiliario está estabilizándose y la gente pues no tiene que tener miedo. Estamos en un sitio privilegiado de España donde no va a faltar el trabajo para el que quiera trabajar y no va a faltar las oportunidades de negocio para los que quieran emprender algún tipo de negocios que tienen que ver con este sector inmobiliario. Así que yo creo que la situación es buena para la gente que quiera arriesgarse. Que no es mala. Eso es. A modo de conclusión, a veces cuando hablamos, y súper corto, cuando hablamos de porcentajes, ha subido la vivienda a un 2,5%. ¿Qué es eso en dinero? Bueno, ha subido todo, los materiales, la mano de obra. No, o sea, cuando hablan en titulares, ha bajado la vivienda, ha subido la vivienda, ¿qué porcentaje? O sea, eso es que al final, de una vivienda de 100.000, de 150.000, de 200.000, no es dinero al final. No es una gran diferencia que te puede decir no la compro o sí la compro. Yo, Pedro, me gustaría una pequeñita reflexión. Por supuesto. Sí. Bueno, el 2023 va a ser un año electoral donde va a tener mucha importancia lo que opinemos seguramente para los que después nos van a dirigir, los que van a dirigir la economía y la administración. Y yo sí que me gustaría que la gente pensara que el sector del turismo residencial es el sector económico por excelencia de nuestra comarca. Es el sector al que se dedican mucha mano de obra y del que viven una gran parte de las familias.
El sector inmobiliario, por desgracia, desde el 2008, que se le culpabilizó de la crisis, que fue una culpa muy injusta, pues no levanta cabeza en cuanto al prestigio. Pero, sin embargo, es el sector económico por excelencia. Es el sector que contribuye a la obtención del dinero que necesitan los ayuntamientos y las administraciones regionales. Y el sector inmobiliario en nuestra Comunidad Valenciana es tan importante que, pese a que la Comunidad Valenciana tiene 2 millones menos de habitantes que la Comunidad de Madrid, pese a que la Comunidad de Madrid tiene un Producto Interior Bruto casi el doble que el de la Comunidad Valenciana, el número de transacciones inmobiliarias en la Comunidad de Madrid, con el doble de Producto Interior Bruto, con 2 millones más de habitantes, es prácticamente el mismo que la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se hacen casi las mismas transacciones inmobiliarias que en toda la Comunidad de Madrid, pese al potencial económico que es la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante está muy por encima de la provincia de Castellón y a la par que la provincia de Valencia. Es decir, no se podría justificar estos datos si no fuera por el turismo residencial, porque vienen extranjeros que no cuentan entre la población registrada, que no cuentan en el censo, pero que vive e invierte. Y por eso, con 5 millones de habitantes, tenemos las mismas transacciones que 7 millones en la Comunidad de Madrid. Y el sector del turismo residencial es el sector maltratado por la Administración, que sin embargo produce los recursos para que la Comunidad Valenciana sea lo que es. Por eso pido a la gente que cambiemos nuestro concepto y pido a los que nos van a dirigir que se deje de demonizar al sector de la promoción inmobiliaria y al sector inmobiliario en general, porque son los primeros productores de riqueza en nuestra comunidad, los que generan las inversiones, los que dan trabajo y bienestar en la Comunidad Valenciana, y que vale ya de demonizar, vale ya de poner trabas, vale ya de perseguir esta mala imagen. Al revés, tendrían que dar facilidades para que hubiese materia prima como el terreno urbano, y tendrían que dar facilidades para que la actividad se produjese, no tanta cortapisa y tantos problemas como tienen los promotores. Y no ser alarmistas, como decía Sana. Pero Bueno, pues gracias, Ana Álvarez, por acompañarnos, también Antonio Navarro. Muchas gracias. Expertos a ti, Pedro. Conocedores de la materia que hoy hemos intentado inculcar. Muchas gracias. Algunos apuntes de cómo está el panorama en la comarca de la Vega Baja, en la provincia de Alicante, y como decía Antonio, en la Comunidad Valenciana con respecto a la capital de España, a la capital de nuestro país, a la región de Madrid, a la Comunidad de Madrid. Gracias también por acompañarnos y hasta la próxima semana. Recuerden que pueden volver a ver este programa en las reemisiones y también en nuestra web y redes sociales. Gracias y hasta dentro de 7 días.